Bueno, vamos a continuar con el proceso, en este caso, de la medición de voltaje CC. Ahora en nuestra guía de práctica estamos en el punto B, que nos indica ajuste la fuente de voltaje CC a 20 voltios y monte el circuito serie que tenemos en la sección diagrama circuital, el circuito 1. Materiales que vamos a necesitar para este montaje y esta medición son los siguientes. Necesitamos una fuente CC, una fuente de tensión continua, que ya la conocemos, estuvimos ya trabajando con ella en las clases presenciales. Necesitamos el multímetro digital que tenemos aquí, el multímetro que vamos a utilizar para medir la tensión, y también del manual de funciones que ustedes tienen en PDF dentro de la plataforma, que es el mismo que tenemos aquí. Vamos a utilizar. También necesitamos el protoboard donde montamos el circuito y las dos resistencias, que son la resistencia de 68K y la resistencia de 120K. Ya vamos a conectar en serie, como me indica mi diagrama circuital. En serie quiere decir que van a tener un punto común las dos resistencias en una de las ranuras de nuestro protoboard. Bueno, entonces tenemos montado ya nuestro circuito serie y vamos a alimentar. Para alimentar, entonces vamos a trabajar con la fuente de tensión continua. Encendemos nuestra fuente. Ya conocemos que nuestra fuente es una fuente variable y es una fuente doble. Fuente doble porque tiene dos salidas. Estos tres bornes, negro, verde, rojo, corresponden a una salida de fuente, y los que están al lado, negro, verde, rojo, corresponden a la otra salida de fuente. La tercera salida, como ya sabemos, es la salida de la fuente fija de 5 voltios. Las fuentes variables, ya sabemos también que tienen una salida de 0 a 30 voltios, ambas fuentes, y que podemos hacer trabajar en sus modos de operación independiente, serie y paralelo. En este caso vamos a trabajar en forma independiente porque una fuente, una tensión de 20 voltios nos puede entregar una sola fuente. Entonces tenemos que ahora configurar nuestra fuente de tal manera que nos entregue 20 voltios. Con el botón de fuente de voltaje, entonces variamos esa salida hasta que nos entregue 20 voltios. En este caso 19,9 o 20,1 voltios. Es muy sensible la salida de nuestra fuente. Pero que podemos comprobar esta salida ya con nuestro multímetro con su función voltímetro. Entonces, estas son las puntas de prueba o puntas de prueba de salida o entradas de nuestra fuente. Entonces, el rojo corresponde al positivo y el negro, en este caso, es el común o el negativo. Vamos a conectar a nuestro instrumento el negativo en la posición común y el rojo, que va a ser nuestro positivo, donde nos indica la función que voy a medir. En este caso, V de voltios, entonces voy a medir volt. Voy a introducir en esa posición el borne rojo, que va a ser el positivo en mi circuito. Entonces ya tengo mi fuente con sus puntas de prueba para poder medir. Selecciono la función tensión continua, que es el que me indica acá, y con esta función voy a medir la tensión de salida que me está entregando la fuente. Siempre en paralelo. Entonces, el borne rojo, que dijimos va a ser el positivo, entonces sobre el positivo de mi fuente, y el borne negro sobre el negativo. Y mi instrumento me indica 20,097 voltios, o sea, está en el rango para poder utilizarlo como 20 voltios. Bueno, seguidamente vamos a alimentar nuestro circuito. Verificamos que es un circuito serie y alimentamos. Según nuestro diagrama circuital, el positivo de la fuente, que es la salida de color rojo, conecto hacia la resistencia de 68K, y el negativo, la salida de color negro, conecto hacia la resistencia de 120K. Y ahí se cierra mi circuito. Lo que ahora debo hacer es medir esa tensión de salida. Entonces voy a tratar de ubicar mi instrumento de tal forma a que se pueda visualizar. Y selecciono la función tensión continua, la misma función que hemos utilizado anteriormente.
Con los bornes correspondientes a mi instrumento de medición, coloco en paralelo sobre la resistencia que deseo conocer su tensión o su caída de tensión, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos que el positivo de la fuente está llegando hacia la resistencia de 68K, eso quiere decir que el lado de la resistencia es 120K, porque sobre la resistencia de 120K, según mi diagrama circuital, es lo que debo medir la tensión AB. Eso quiere decir que el lado donde la resistencia de 120K se une a la resistencia de 68K sería el positivo. Entonces la punta de prueba rojo sobre el positivo que se une hacia el positivo de la fuente. Y la punta de prueba negra, que sería mi común o mi negativo, entonces sobre el color negativo de la fuente que está conectado al otro extremo de la resistencia de 120K. Y según mi instrumento me está indicando una tensión de 12.784 voltios. Voy a tratar de pinzar para poder acercarles más y que todos vean cuánto es la medición que me indica mi instrumento. 12.784 voltios. En la parte superior izquierda de mi display de instrumento me indica el rango. Si pueden ver, el rango es de 40.00. Como es un autorrango, entonces él inmediatamente utiliza el rango mejor, el que le va a dar una medición con menor error, que es el rango de 40, y me indica 12. Fluctúa un poquito, a ver, ahí, 12.783 voltios, y eso ustedes van a registrar en su tabla 2. Para el rango de 40, 12.8700, el valor que ustedes registren, pero siempre que esté en la medición próxima a la que estamos midiendo. Bueno, ahora vamos a cambiar el rango porque nos pide medir en otro rango, en este caso en el rango de 400, es el rango donde podemos medir. Entonces, en el botón range, entonces vamos a cambiar, se mueve el punto. Cambiamos al rango de 400 y volvemos a medir. Voy a acercar otra vez para que ustedes visualicen cuánto mide en el rango de 400. Y como vemos, nos mide 12.74 voltios en el rango de 400. Anotan ustedes en su tabla 2 este valor, 12.74 voltios. ¿Ya? Entonces, volvemos a apagar nuestro instrumento de medición, desconectamos de nuestro circuito y con esto entonces terminamos la parte de medición. A partir de ahora vamos a trabajar con esos valores, con esos datos medidos para obtener los intervalos de valores, los errores que podemos obtener con este instrumento de medición.